Mi testimonio del 2024. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Hoy es un día para glorificar a Dios. Hoy es una tarde hermosa, preciosa, para exaltar a ese Dios vivo en este nuevo día, en este nuevo año. Hoy es 1 de enero del 2024. Un día cualquiera, un día común y corriente, porque podemos ver cuál es la diferencia del día de ayer 31 al día de hoy primero, cuál es la diferencia del día de ayer que era domingo al día de hoy que es lunes. Es lo mismo, mi hermano, es lo mismo. ¿Sabe por qué es lo mismo? ¿Por qué es lo mismo? Porque es la misma bendición que Dios nos da, porque si Dios nos dio una bendición el día de ayer, nos la dio hoy. La principal bendición es esa bendición que tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. ¿Por qué tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón? Porque tenemos un espíritu y ese espíritu es Él. Él es el Espíritu Santo. Entonces, a través de lo que Él puso en nuestra vida, que es ese espíritu, Él podrá comunicarse con nosotros. Amén. Dios es bueno, mi hermano. Yo meditaba en una palabra preciosa. Me encontraba conversando hace rato con un hermano que Dios puso en mi corazón que lo llamara. Pues yo lo llamé, pude conversar con él, pude dialogar con él, y en eso se presentó también su esposa. Se presentó su esposa y pude conversar con la esposa de mi hermano, pude conversar con esa hermana y pude conversar también con la hija. Una gran bendición que Dios les ha dado a esos dos hermanos. Esos dos hermanos son dos hermanos que yo tengo en Colombia. Uno se llama Wilson y el otro se llama Cleidy, y también pude hablar con su hija. Estuvimos conversando, estuvimos hablando, estuvimos meditando en la palabra. ¿Por qué? Porque la amistad es esa, mi hermano. La amistad es meditar en la palabra. Una buena amistad es cuando meditamos en el Señor. Por eso la palabra enseña. La palabra nos enseña, según primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice: no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener una mala conversación con personas, entonces comenzamos a hablar mal de aquella persona. Eso es una conversación corrompida. Eso se llama silla de escarnecedor. Pero cuando tú conversas con una persona o llamas a una persona y comienzas a conversar con él: ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo va el ministerio? ¿Cómo va tu casa? ¿Cómo van tus hijos? Entonces es bueno. Entonces yo me encontraba meditando con la hermana Cleidy. La hermana Cleidy, una hermana que conocí en la nación de Colombia, una nación preciosa, una nación hermosa donde Dios pudo restaurar mi vida, una nación donde conocí a unos pastores preciosos, donde conocí unos hermanos que me ayudaron en la palabra, y uno de esos hermanos fue la hermana Cleidy, la cual considero como hermana y al mismo tiempo la considero como mi profesora. Nosotros meditábamos en Dios, en lo que Dios le ha enseñado a ella, y lo que Dios le ha enseñado a ella, ella ha podido enseñarnos a nosotros. Aún también conversaba con mi hermano Wilson. Yo le preguntaba a mi hermano Wilson: ¿cómo va, mi hermano? ¿Cómo va ese ministerio? ¿Cómo van esas alabanzas? ¿Cómo van esas predicaciones, esas adoraciones para el Señor? Y él me decía: ahí, mi hermano, ahí, vamos ahí poco a poco tratando de servirle a Dios. Y la hermana Cleidy ahí, los niños ahí, le estamos sirviendo. La niña pequeña está adorando a Dios todos los días. Y yo me gozaba en eso. Yo me gozaba cuando ellos me decían, yo me gozaba en eso. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros queremos glorificar a Dios, nosotros conversábamos y dialogábamos de eso, emocionados, contentos de lo que Dios hace por medio de nuestras manos, por lo que Dios está haciendo por boca de la hermana Cleidy, lo que Dios está haciendo por las manos de mi hermano Wilson, de esa niña tan linda, tan hermosa, y que Dios bendiga a esa niña, no solo a esa niña, sino que Dios bendiga a las tres Marías, porque son tres hermanas preciosas, la cual le sirven a Dios, son ministras de Dios, son ministras hermosas, la cual vemos también que el enemigo ha querido levantarse con esas niñas. El enemigo ha querido levantarse con ese matrimonio, e igual se ha querido levantar conmigo también. Yo meditaba en el Señor y yo le decía a la hermana, ¿sabe qué? Detrás de esas predicaciones, ¿sabe qué? Hay un camino de dolor. Detrás de esas predicaciones hay un camino de sufrimiento. Y ella me decía: hermano, es que es necesario que nosotros pasemos por sufrimiento. Y sí, es verdad, es necesario que nosotros pasemos por sufrimiento, como lo pasó Pablo. Pablo era un hombre que golpeaban, que maltrataban. Y la hermana me decía: hermano, usted sabe lo que le pasó a Saulo cuando perseguía a la iglesia. Él reconoció que Cristo era el Dios vivo. Entonces él comenzó a hacer las cosas bien. Y la hermana y yo meditábamos y hablábamos por teléfono junto con el hermano Wilson, y meditábamos. Y después que yo terminé de meditar con él, terminé de hablar con ellos, yo meditaba en la palabra que dice Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue un hombre que se esforzó, fue un hombre que fue golpeado por el enemigo, fue un hombre que Satanás lo golpeó, fue un hombre que Satanás lo usó en las debilidades de él, porque aún en las debilidades de nosotros Satanás está allí. ¿Por qué? Porque él anda como león rugiente. Entonces yo meditaba en esa palabra, yo meditaba
meditaba en esa palabra y yo decía, Señor, tremendo, Padre, lo que nos pasa a nosotros. A Pedro le pasó, pero también como Pedro le pasa, Pedro entonces a nosotros nos da un consejo. Entonces yo meditaba y meditaba en el Señor y me acordé y venía a mi mente, a mis pensamientos, lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice, sé sobrio y velá. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien devorar. Él cuando dice, sé sobrio y velá, es porque nosotros debemos ser sobrio y velá. Debemos buscar a Dios en todo momento, en todo instante. Debemos buscarlo, meditar en Él, meditar en la palabra. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane ventaja en nuestra vida. Porque Él dice, sé sobrio y velá, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces yo conversaba con la hermana Cleidy y ella me decía, hermano Alexis, ¿sabe qué? Tienes que seguir esforzándote porque cuando tú predicas la palabra, cuando tú buscas de Dios, cuando tú y yo nos metemos en el Señor, entonces llegan las adversidades de Satanás. Ahí Satanás comienza a golpearte, hermano Alexis. Y yo meditaba en la palabra y casi lloro. Ella hablaba conmigo y conversaba y me decía, y yo sentía que era el mismo Dios que me estaba hablando. Yo sentía que era Dios a través de la boca del que me hablaba. Y yo tenía ese nudo en mi garganta y con esas ganas de llorar. Pero no lloré por pena a ella misma, pero sabes que yo meditaba y ella hablaba y me decía y recibí esa palabra de parte de Dios y pude meditar cuando colgué la llamada. Yo meditaba en esta palabra y mire, la gloria sea siempre para ese Dios vivo. Por eso debemos meditar siempre en el Señor y meditar conversaciones buenas, conversaciones que meditemos, conversaciones que podamos alimentarnos cada uno, que no andemos en chisme, porque la palabra nos dice a nosotros que no debemos andar en chisme. Entonces, ¿qué dice la palabra? La palabra nos enseña según Levítico. Dice 19:16, dice que nosotros como servidores no podemos andar en chisme, debemos meditar unos con el otro. Entonces yo meditaba en esta palabra, en lo que dice primera carta de Pedro 5:8. Dice, sé sobrio y velá, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Entonces la hermana me decía, hermano, tienes que esforzarte, yo sé que vas a poder. Y sí, mi hermano, no es fácil, son golpes. Quizás nos ven que a veces nosotros predicamos la palabra, pero la gran pregunta es, ¿qué hay detrás de esa cámara? Cuando predicamos, ¿qué hay detrás de esa cámara? O no solo hay qué hay detrás de esa cámara, qué hay en ese camino después que nosotros predicamos. Entonces después que tú y yo predicamos la palabra, entonces Satanás va a venir como león rugiente a quererte devorar. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas bien, porque estás glorificando a Dios, porque te estás metiendo en Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás comienza a golpear a esa familia, Satanás comienza a golpear a ese ministro, comienza a golpear a esa ministra, comienzan los ataques de parte del diablo. Entonces allí es a donde se cumple lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra según Santiago capítulo 4 versículo 7, que dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces cuando nosotros nos esforzamos para servirle a Dios, cuando nosotros nos esforzamos para buscar de Dios, yo meditaba y le decía al hermano Wilson, hermano Wilson, usted tiene que esforzarse, usted tiene que darle duro, ¿por qué? Porque es Satanás el que se le va a levantar. Y el hermano Wilson gozoso me decía, hermano, sabe que sí, le he servido al Señor, pero ahí estoy. Pero yo le daba palabra al hermano Wilson. Yo le daba palabra al hermano Wilson, pero la hermana Cleidy me daba palabra a mí. Entonces era algo lindo porque era Dios el que estaba allí alimentando a nosotros. Y fue una palabra bella y Dios se glorificó allí porque yo salí alimentado de esa palabra de la hermana Cleidy. Pero el hermano Wilson también salió alimentado porque Dios me daba palabra para dársela a él. Entonces la palabra nos enseña según Santiago capítulo 4 versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Claro, porque cuando nosotros resistimos, cuando nosotros nos sometemos a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse a Dios es glorificar a Dios. Someterse a Dios es predicar la palabra. Someterse a Dios es cantarle a Dios. Someterse a Dios es meditar en la palabra. Someterse a Dios es alejarse de las cosas malas para buscar las cosas de Dios. Someterse a Dios es buscar a Dios. Aunque tu cuerpo no quiera, tú te esfuerzas. Aunque tu cuerpo, tu carne dice que no, estoy cansado, tú te levantas, tú te esfuerzas, tú caminas y sigue adelante. Entonces es lo que pasaba. Yo meditaba en la palabra y me gozaba en la palabra, me gozaba con mis dos hermanos porque meditábamos en la palabra. Entonces en el medio de la conversación Dios se glorificaba allí. Entonces debemos someternos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Entonces cuando nos sometemos a Dios, entonces Dios va a hacer algo lindo en nuestras vidas.
Dios va a hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos sometemos a Dios, entonces van a venir los golpes, van a venir los maltratos, maltrato aún por tu propia familia, maltrato por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por tu amigo, por tu compañero. Van a venir el maltrato, van a venir. ¿Por qué? Porque es lo que hay dentro de ti, porque es que te estás sometiendo a Dios y se está cumpliendo lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros, que fue lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, según Mateo 4:4, él se sometió a Dios. Él le decía a Satanás, escrito está, solo a tu Dios adorará. Satanás le decía, convierte esta piedra en pan, y él le decía, no solo del pan vivirá el hombre. Satanás le decía, bien y póstrate ante mí, y Jesús le decía, solo a tu Dios adorará y solo a él servirá. Él se sometió, Cristo se sometió, y él nos dio a nosotros, nos dio testimonio para que nosotros hiciéramos lo mismo, para que nosotros nos esforzáramos para glorificar el nombre de Jesús, porque es el nombre de Jesús el que tenemos que glorificar entre hermanos, entre familias de la fe, buscar de Dios y alejarnos de la murmuración, del chisme, de que aquel dijo, de que este dijo. Entonces, cuando haya una conversación entre hermanos, tiene que ser una conversación hermosa, una conversación que glorifica a Dios, una conversación que exalta a Dios, una conversación que Satanás y todos sus demonios, que aún el infierno se avergüence de la conversación que a veces tenemos con nuestros hermanos. Entonces nos esforzamos y vamos a tener conflicto con cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque es que Cristo está morando en nosotros. Miren lo que dice Primera de Pedro, sigue diciendo Primera de Pedro 5:9, dice, resistí firme en la fe. Dice, resistí firme en la fe. ¿A qué vamos a resistir? Vamos a resistir en contra de Satanás y sus demonios, en contra de él. ¿Para qué? Para que podamos glorificar a Dios a través de nuestra vida, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la meditación, a través de la adoración, de la alabanza, de la predicación, a través de la enseñanza, a través de lo que Dios ponga en nuestro corazón. Porque si Dios puso en tu corazón ser un profesor de la palabra, entonces eres un profesor, y glorificar a Dios todo el tiempo para que Él sea exaltado. Dice, resistirlo firme en la fe. Aquí vamos a resistir a Satanás y sus demonios. ¿Sabes qué? Y dice, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones. Nosotros conversábamos y decía la hermana Cleidy, me decía, hermano Alexis, ¿sabe qué? Es necesario que pasemos por las aflicciones. Es necesario que llevemos golpes. ¿Para qué? Para que veamos lo que Dios hizo por nosotros. Él también fue golpeado, él también fue maltratado. Entonces, cuando nosotros llevamos golpes por el evangelio, entonces la hermana Cleidy me decía, hermano Alexis, es que lo que pasa es que usted y todos los que buscamos de Dios llevamos la seña de Cristo, llevamos la marca de Cristo. Y cuando ella me decía, tú llevas la marca de Cristo, a mí me daban ganas de llorar, y yo sentía y simplemente decía, Señor, gracias porque me estás hablando a través de esa palabra. Entonces, cuando tú conversas, tienes una conversación con un hermano en la fe, la idea es glorificar a Dios y que Dios te esté hablando por medio de cualquier hermano y de cualquier hermana, mi hermano. Entonces, ¿sabes qué? Déjame decirte, tú en esta hora que me estás viendo y que me estás oyendo, yo sé que has tenido aflicción, yo sé que has sido fuerte, yo sé que este año 2023 que ya ha pasado fue un momento donde el enemigo se te levantó, donde el enemigo quizás se te levantó por medio de tu esposa, por medio de tu esposo, por medio de tus hijos. Quizás tú, entre más estás buscando a Dios, entre más te estás esforzando para buscar a Dios, tú sientes que esa agua fría está cayendo en ti, tú sientes que te están dando con un garrote, te están dando con algo por encima. ¿Sabes qué? Esfuérzate y sé valiente, porque Cristo quiere cambiar tu vida. Esfuérzate en este año 2024, esfuérzate ¿para qué? Para que puedas glorificar más a Dios, para que Cristo pueda llenarte más, para que las llagas de Cristo estén en tu vida, de que cuando estás siendo maltratado y estás siendo golpeado, tienes que sentirte contento, porque es Cristo el que está dentro de ti, es el testimonio de Cristo el que está en ti. Entonces, por eso es que nos maltratan, nos golpean, pero nosotros debemos estar contentos, satisfechos, alegres, porque estamos glorificando el nombre de Jesús, aún por medio de una llamada, aún por medio de un celular, a través de un WhatsApp, a través de un mensaje de texto, a través de una comunicación entre hermanos. Glorificamos a Dios en todo tiempo, y en todo tiempo Dios tiene que ser exaltado, mi hermano. Dios tiene que ser engrandecido por medio de nuestra boca, mi hermano. ¿Sabe qué? Que Dios te bendiga, tú que me estás escuchando, que Dios te guarde, que Dios llene de mucho amor, que Dios llene de mucha prosperidad, y que Dios bendiga la nación de Colombia, que Dios bendiga a toda Colombia completa, que Dios bendiga a toda Venezuela completa,
completa. Que Dios bendiga aún Estados Unidos, que Dios bendiga a México, a Guatemala, a Nicaragua, que Dios bendiga a todas las naciones del mundo, y aún que Dios bendiga a esa nación santa que es Israel, que Dios bendiga a todo Israel y aún bendiga a toda la tierra completa, y que bendiga a todos nuestros hermanos que en estos momentos se encuentran sufriendo, y que Dios le dé paz y que Dios le dé tranquilidad en este año 2024, y que se sigan esforzando para la gloria y la honra del Señor.